Bueno, pues nos piden en este ejercicio, ya viene siendo habitual, calcular la resistencia equivalente, completar la tabla y comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Comenzamos el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Bueno, pues si vemos estas tres resistencias, A, B y C, pues en realidad ni están las tres en serie ni están las tres en paralelo. Entonces a esto se le llama un circuito mixto. Hay que ir asociando consecutivamente en serie o en paralelo según corresponda, desde la zona más alejada de la pila. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues nos fijamos que la resistencia B y la resistencia C están en paralelo, puesto que yo puedo ir desde la resistencia B a la resistencia C pasando solo por cable, y de la resistencia B hasta la resistencia C también existe un camino pasando solo por cable. Entonces la B y la C están en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente de B y C. Para hallar la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo se suman los inversos. Un sexto más un doceavo estos tres doceavos los vamos a simplificar, un cuarto, y en cierta manera hay que deshacer el cambio, por tanto hay que invertir en un cuarto y me va a quedar un 4 ohmios. Esto quiere decir que la resistencia B y la C se comportan como una resistencia de 4 ohmios. En definitiva, la A, puesto que nada he hecho, permanece igual, y la B y la C las voy a cambiar por una que vale 4 ohmios. Esto es lo que tendríamos. Ahora bien, ¿cómo está esta resistencia A de 5 ohmios y la que acabo de calcular de 4? Bueno, pues es sencillo ver que están en serie, puesto que toda la intensidad que salga de la A obligatoriamente va a llegar a esta nueva resistencia. Por tanto, están en serie. Y en serie, lo único que hay que hacer para calcular la resistencia equivalente es sumarlas. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser de 5 más 4, 9 ohmios. Es decir, la resistencia equivalente es de 9 ohmios. Y este dato lo voy a poner en la resistencia de la pila. Con lo cual ya hemos acabado el apartado A, vamos con el B, completar la tabla. Voy a pasar los datos del circuito a la tabla. Los 54 voltios de la pila, los 5 ohmios de la resistencia A, los 6 ohmios de la resistencia B y los 12 ohmios de la resistencia C. Siguiente casilla que hay que calcular, la intensidad de la pila. Para eso tenemos el voltaje de la pila y la resistencia equivalente del circuito. Ya sabemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Por tanto, 54 entre 9, 6 amperios. De acuerdo. Me pregunto, bueno, voy a dibujar estos 6 amperios que salen de la pila y me pregunto, ¿estos 6 amperios pasan por algún otro elemento? Pues sí, estos 6 amperios obligatoriamente salen de la pila, van a tener que llegar los 6 a la, no tienen otro camino por donde viajar. Por lo tanto, la intensidad de la también son 6 amperios. Puesto que de la conozco dos casillas, conozco la intensidad y conozco la resistencia, puedo calcular el resto de casillas. Ya sé que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por tanto, el voltaje del A es 6 por 5, 30 voltios. Lo marco en el circuito, 30 voltios. Tenemos que seguir rellenando casillitas. La de la resistencia no la podemos usar, la de la intensidad tampoco la podemos usar, porque yo sé que estos 6 amperios van a llegar aquí, pero no puedo saber cómo se van a repartir, cuántos van a ir al B y cuántos van a ir al C de esos 6. Con lo cual, puesto que la de la resistencia no es y la de la intensidad no es, pues es la tercera propiedad, la propiedad del voltaje. Y la propiedad del voltaje lo que me dice es que el voltaje entre dos puntos no depende del camino que yo utilice para medirlo, siempre y cuando viaje en el sentido en el que se mueven las cargas, es decir, en este sentido. Vale. Bueno, pues si nos fijamos, de aquí a aquí hay 54 voltios, porque es lo que me marca los 54 voltios de la pila. Bueno, pues otro camino que yo puedo elegir
para ir desde este punto hasta este punto es este camino. Si yo fuese por este camino, paso por la resistencia A y por la resistencia B. Puesto que en total tengo que gastar los 54 voltios de la pila y en el A sé que gasto 30 voltios, pues en el B tendré que gastar 54 menos 30, 24 voltios. Por lo tanto, el voltaje del B son 24 voltios. ¿De acuerdo? Si yo sé que entre este punto y este punto hay 24 voltios y paso por el A, si fuese por otro camino tiene que haber 24 voltios. Si fuese por este otro camino, tiene que haber 24 voltios. ¿Por dónde he pasado? He pasado por el C, por tanto los 24 voltios tienen que caer en el C. Por tanto, voltaje del C, 4 voltios. De todas maneras, por estar B y C en paralelo, sé que el voltaje es el mismo, con lo cual tampoco tendría que haber razonado mucho más. Las siguientes casillitas que voy a calcular, puesto que del B y del C conozco dos casillas, pues puedo calcular las que me faltan. ¿De acuerdo? La intensidad del B son 24 entre 6, 4 amperios. La intensidad del C, 24 entre 12, 2 amperios. Con esto ya solo nos falta calcular las casillas de la potencia. Y yo sé que las casillas de la potencia de un elemento es igual al voltaje por la intensidad, con lo cual lo único que tengo que hacer es ir multiplicando e ir apuntando los datos. 54 voltios por 6 amperios son 324 vatios. Acordaos que que la potencia se mide en vatios. 30 por 6, 180 vatios. 24 por 4, 96 vatios. 24 por 2, 48 vatios. Con esto terminamos el apartado B y vamos al apartado C. El apartado C nos pide comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia lo que nos dice es que la suma de las potencias de los elementos que ceden, el único que cede es la pila, tiene que ser igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen. Los elementos que consumen son las resistencias. Por tanto, lo que tenemos que comprobar es que 180 más 96 más 48 es efectivamente 324, como así se cumple. Y con esto hemos terminado el ejercicio.